Apreciados amigos, bienvenidos a la información. Vamos con un tema para las personas de MarketBot, iMarketing, INB Network, CasvaPro.biz. Es un tema que me lo han pedido en los últimos 2 días debido al video anterior donde hablamos de ineurochain.io y se quedaron estos dos sitios pendientes, bueno, los tres sitios con el de iMarketing pendientes y vamos a analizar precisamente a ver algunas cosas importantes que han pasado también en las últimas semanas. Recuerden, si es la primera vez que me escuchen, soy Plinio Lara desde Colombia, emprendedor digital a tiempo completo. Así que vamos con la información. Bueno, quienes me estén escuchando, no me conozcan, yo estoy en Colombia, me dedico a los negocios digitales. En mi canal tengo algo otros negocios que eso basado no tanto en negocios, sino en herramientas que estamos utilizando hoy en día con inteligencia artificial, contratos inteligentes, tendencias digitales, ya no tanto, ya no son negocios, tal vez como la mayoría que hay por ahí, ya llevamos unos años en esto y creo que hemos adquirido conocimiento y que puede ser útil para todos. Si alguien desea conocer, pues puede preguntar. Perfecto, vamos aquí a analizar sitio por sitio. Va a ser muy rápido, pero vamos a analizarlo con detalle. Marketing, ¿qué pasa con Marketing? Seguimos exactamente igual, no ha habido avances, así que no utilizamos las otras herramientas. Voy a utilizar en esta ocasión 4 herramientas para analizar cada uno de los sitios. Marketing no está aquí, entonces no miramos ahí. Vamos a ver Casva Pro. ¿Qué pasa con Casva Pro? ¿Qué encontramos nuevo? Vamos por aquí. Bueno, se me salió el sitio. Vamos aquí. Esto es en vivo, entonces, así que tranquilos. Casvapro.biz. Vemos que la última tecnología, el 15 de marzo, de esto ya habíamos hablado, sin embargo, aquí vemos Alexa, Facebook, Google Analytics, Alexa, métricas de Alexa, Pixel de Facebook, todo lo que tiene que ver con, por aquí vemos Yandex, todo lo que tiene que ver con e-commerce, comercio electrónico, y a eso se dedica CasvaPro.biz, entonces estamos bien. Vamos a ver qué pasa con el ping de CasvaPro.biz, vamos a darle por aquí. Pin. Si aquí avanza, entonces utilizamos las otras herramientas. Si no avanza, pues entonces pasamos a otro sitio. Ahí está buscando, esto es en vivo, la barra azul significa el progreso. Seguimos igual, tenemos todavía fallo, todavía no hay acceso al sitio como tal, al dominio como tal, entonces ahí no hay mucho más que ver en nosotros. Vamos a ver INB Network, que en INB Network esta vez traigo buenas noticias. Les he dicho siempre en otros videos que hemos notado que el equipo de desarrollo se enfoca como por ciertos meses en ciertos sitios. Este mes de marzo ha sido el sitio de INB Network. CasvaPro.biz viene de comienzos de febrero que no ha funcionado. Entonces, INB Network, ¿qué pasa con INB Network? El 22 de marzo han sido las últimas actualizaciones. Seguimos aquí con 15 tecnologías. Y si vemos aquí los detalles, Cloudflare, ya hablamos de esto, Meta, la parte mobile para iPhone, Cloudflare por aquí también, Cloudflare, servicios de email, esto ya es importante porque están trabajando en la parte de los emails, eso ya es algo que viene con lo corporativo. Esta parte de aquí, yo creo que esta es la actualización más importante que veo, que tiene que ver con Google Negocios, Google Empresas. Esto ya tiene que ver con algo corporativo, estadísticas de uso de Google para negocios, descarga de todos los sitios, bueno, toda la parte de correo electrónico, calendario, Google, documentos, toda esa parte. Quiere decir que están trabajando en la parte corporativa, eso es interesante. Vamos a ver qué pasa con el PIN. Vamos a ver aquí primero la web. Vamos aquí a colocar el dominio. Estas herramientas que uso aquí son herramientas de uso público. De hecho, lo hago con versiones gratuitas. Algunos analistas informáticos de otros países lo hacen con herramientas inclusive pagas. Por eso la información es un poco más completa, pero yo la traigo aquí en español. Em, Aquí está escaneando. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está escaneando. Aquí sigue generando fallo. Quiere decir que no podemos accesar. Este error 521 es el que no nos deja llegar cuando intentamos conectarnos. En algún video anterior hablé del error 521. No es algo grave realmente. Vamos a hacerle ping, que es la otra parte que se le podría hacer aquí. Vamos a ver si el servidor nos responde, porque puede ser que el sitio no se pueda accesar, pero el servidor sí responda. Eso puede pasar. Efectivamente, aquí 28 OKs. Aquí vemos las respuestas 4 de 4, 4 de 4. Es el bloque de información. Lo que se hace en este momento es que cuando hago pin,
mi equipo, por medio de IP, se va y busca el servidor donde esté, envía, lleva 4 datos y vamos a ver cuántos regresan. Regresan 4. Entonces, interesante. Bueno, el error lo está generando en Madrid, España. Esto no es grave realmente. Y basado en eso, entonces vamos a mirar qué pasa con las DNS. Vamos por aquí a actualizar el sitio. Esto es en vivo, si me demoro un poquito es precisamente por eso. DNS, mira cómo está mostrando de bonito. Casi todo en verde. Aquí creo que hay parte interesante, vea partes de Estados Unidos. Responden las DNS, o sea, está propagada las DNS a través del mundo. Y vamos a ver este último sitio aquí con el escáner, Scanner.io, se llama este sitio. Vamos a ver aquí, vamos a hacerlo desde cero para que veamos que esto es transparente, que no es algo que está ahí ya listo como para mostrarlo, no, aquí lo estamos haciendo en vivo, vamos a escanear aquí. Ahí está escaneando precisamente. Aquí me dice que estoy escaneando un sitio público y lo que hace es escanear y darme información que puede ser útil para nosotros en este momento respecto al dominio de INV Network. Aquí nos trae la dirección IP, nos muestra que está, dice aquí la dirección. Vamos a traducir aquí para entender mejor. Yo no es que sea muy hábil con el tema del inglés, pero bueno. Dice aquí que se puso en contacto con 2 IPs, un país, un dominio, 8 transacciones. Dice que está ubicado en Estados Unidos. Esto es bien importante. Recuerden que INV en su momento estaba en Rusia. Ahora ya está en Estados Unidos a través, dice aquí que pertenece a cloudflarenet.us. El dominio principal es INV Network. Por aquí, ¿qué más dice? Sigue diciendo. Aquí muestra la ubicación donde está y la captura de pantalla cuando intentamos acceder al sitio. Si intentamos entrar a INV Network, no lo va a hacer acá. Entonces, pues genera este error, pero no es realmente algo grave. Esperamos que eso se solucione y que ya podamos entrar. Entonces, si se dan de cuenta, hay noticias que nos mantienen con esperanzas, con esperanzas. Creo que por marzo tal vez no va a haber más información. Estemos atentos a inicios de abril, qué va a pasar. Espero por aquí traerles cada vez mejores noticias, así que no olviden seguirnos, no olviden compartir, no olviden activar las notificaciones porque tan pronto hay información, que sean ustedes los primeros en enterarse. Compartan información con otros y nos veremos entonces en el próximo video en las próximas semanas. Muchas gracias por su atención y muchas bendiciones. Feliz Semana Santa para todos y hasta pronto.